Buenos días, República Dominicana. Hoy es sábado 15 de junio, año 2024, y aquí, como de costumbre, a esta hora, cada sábado, comienza un recorrido de 60 minutos por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a comenzar esta semana en el Medio Oriente, específicamente en Gaza, conflicto palestino-israelí. Han habido muchas expectativas en los últimos días, la última semana, esfuerzos denodados de Estados Unidos y de otras naciones para tratar de concertar un alto al fuego en Gaza. Se ha dicho que Israel está de acuerdo, que Hamás también estaba de acuerdo, pero en realidad esto no ha logrado concertarse. La comunidad internacional se desespera y sobre todo Estados Unidos se muestra frustrado por la imposibilidad de que se logre concertar un acuerdo de paz o un alto al fuego permanente en la franja de Gaza. El líder de Hamás, Osama Hamdan, que es vocero de Hamás, ha dicho esta semana que Hamás no tiene idea de la cantidad de rehenes que quedan vivos, una condición que pone Israel para pactar el alto al fuego, que todos sus rehenes que están vivos sean entregados. Dice Hamás que no tiene idea de cuántos rehenes estén vivos, pero vamos a ver un reportaje para que podamos de alguna manera ponernos al día de toda esta situación que sigue ocurriendo allá entre los palestinos y los israelíes. Osama Hamdan, alto cargo de Hamás, declaró que no se tiene información sobre cuántos de los 116 rehenes secuestrados el 7 de octubre siguen con vida. No tengo ni idea al respecto, dijo a CNN desde Beirut. Nadie tiene ni idea al respecto. Hamdan también culpó a Israel del estado mental de 4 rehenes recientemente rescatados, después de que un médico informara que fueron sometidos a constantes abusos físicos y emocionales durante su cautiverio. Creo que si tienen problemas mentales, se debe a lo que Israel ha hecho en Gaza, afirmó, añadiendo que los secuestrados tenían mejor aspecto al salir de Gaza que cuando fueron secuestrados. Además, defendió el rechazo del grupo a las condiciones de la tregua, insistiendo en que Israel debe aceptar un alto el fuego total antes de cualquier negociación sobre la liberación de los rehenes. Hamás necesita una postura clara por parte de Israel para aceptar el alto el fuego, una retirada completa de Gaza y dejar que los palestinos determinen su futuro por sí mismos, la reconstrucción, el levantamiento del asedio. Y estamos dispuestos a hablar de un acuerdo justo sobre el intercambio de prisioneros, se le citó. Hamdan también rechazó un reciente informe del Wall Street Journal. Eso es lo que dice Hamás, condiciones que ellos no piensan negociar, que Israel abandone totalmente, que saque a todas sus fuerzas de la franja de Gaza y que detenga la guerra por completo. Israel, por su parte, dice que está dispuesto a negociar, pero sobre la base de que se les reconozca su derecho, bueno, pues de seguir combatiendo en el momento en que lo estime necesario, porque el propósito de Israel, el objetivo, es destruir totalmente a Hamás. Entonces, ahí está el encontronazo, y por eso definitivamente, pese a todo el esfuerzo, sobre todo de Estados Unidos, no ha sido posible llegar a un alto al fuego en la franja de Gaza, y esto definitivamente sigue concitando la atención de todo el mundo. Ahora nos vamos a Estados Unidos. El 6 de enero del año 2021 hubo un asalto al Capitolio. Los principales líderes del Congreso responsabilizaron de eso a Donald Trump, que era entonces el presidente de los Estados Unidos, ya había perdido las elecciones en noviembre del 2020.
se inculpó a Donald Trump. Hay procesos judiciales en diferentes cortes de Estados Unidos sobre estos eventos extraordinarios, inéditos en ese país. Pero como si nada hubiese pasado, hay que recordar que allí hasta la vida del vicepresidente, para entonces Mike Pence, corrió peligro, la vida de los legisladores, senadores, representantes corrieron peligro, la vida de los empleados del Capitolio corrió peligro y hubo hasta 5 muertos en esos eventos y una cantidad de heridos. Entre los muertos incluso policías de los que custodiaban al Capitolio. Bueno, pues parece ser que eso no le genera ningún remordimiento aún al expresidente Donald Trump. Y el jueves el hombre se presentó al Congreso de los Estados Unidos, se presentó a la sede del Capitolio y allí los republicanos le esperaron con bizcocho y le celebraron su cumpleaños. Sin ningún remordimiento y sin pensar siquiera, sin pedir ningún tipo de disculpa, Estados Unidos definitivamente no anda bien. Ataques mutuos y también colaborar con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Además, delineó su agenda en caso de ganar las elecciones. La agenda es buena para todos. Bajas regulaciones, bajos impuestos, orden en la frontera. Podemos regresar a esa vida de estabilidad, de no inflación, de seguridad. Y estamos totalmente unificados en ese mensaje. Las reuniones tuvieron lugar en el icónico vecindario de Capitol Hill, en las inmediaciones del Capitolio. Esta es la primera vez que el expresidente vuelve al área tras la insurrección del 6 de enero de 2021. Los demócratas respondieron con un anuncio móvil que siguió el itinerario de Trump con momentos del ataque al Capitolio. Mi opinión es que qué cobarde. Para mí eso es más odio que él trae aquí al Capitolio y no tiene ni la conciencia para pedir un perdón a los policías. Sin embargo, lo que Trump... Un verdadero desafío, pero así anda Estados Unidos. Parecería que este señor no hizo nada en aquellos eventos. Seguimos en Estados Unidos, declarado culpable de todos los cargos, el hijo del presidente Biden, el señor Hunter Biden, acusado de porte ilegal de armas de fuego. El estado de Delaware encontró culpable este martes a Hunter Biden de 3 delitos graves por mentir en una solicitud de federal al comprar un revólver en 2018, mientras estaba supuestamente adicto a las drogas. Para la fiscalía, su conducta ilegal fue peligrosa. Nadie en este país está por encima de la ley. Todos deben ser responsables de sus acciones, incluso este acusado. Hunter, 54 años y libre de adicciones desde 2019, reaccionó. Hoy estoy más agradecido por el amor y el apoyo que experimenté la semana pasada por parte de Melissa, mi familia, mis amigos y mi comunidad, que decepcionado por el resultado. Su abogado defensor argumentó que Hunter consumía alcohol en aquel momento, pero no drogas, y que el formulario era confuso. Continuaremos trabajando con ahínco en todos los recursos legales que están a disposición de Hunter. El veredicto puso fin a un juicio extraordinario que hizo pública la adicción de Hunter al crack, su comportamiento imprudente y sus gastos ruinosos. Joe Biden viajó de Washington hacia su casa de Delaware el martes por la tarde para arropar a su hijo Hunter Biden. El primogénito del presidente de Estados Unidos ha sido declarado culpable de 3 delitos por posesión ilícita de un arma de fuego. La semana pasada, el veterano mandatario señaló que no indultaría a su hijo si era declarado culpable. Hunter Biden mintió sobre su consumo ilegal de drogas para comprar un arma, lo que le convierte en el primer hijo de un presidente estadounidense en ejercicio que es condenado por un delito. Fue un juicio de 2 semanas, el jurado apenas necesitó de 2 horas de deliberaciones para declarar a unanimidad culpable a Hunter Biden por los cargos que se le imputaban. Es el resultado de una vida desastrosa por parte de este señor. Él dice que va a impugnar la decisión de esa corte. Seguimos en Estados Unidos. La Corte Suprema, que en el año 2022 rechazó o revirtió el derecho federal de las mujeres de los Estados Unidos al aborto, una decisión sumamente controversial. Esa era una conquista de más de 50 años. La Corte anuló ese derecho a nivel federal,
lo transfirió a la prerrogativa de cada estado y ha sido una medida que desde el punto de vista político ha afectado mucho a las clases conservadoras, sobre todo a los republicanos en los Estados Unidos. Ahora le llegó a la Suprema Corte otra oportunidad con respecto al aborto, una medida, una demanda interpuesta ante el máximo tribunal, donde se reclamaba prohibir también las pastillas antiabortivas a nivel nacional, y la Corte aquí como que un poco, ante las consecuencias de la otra decisión, tomó una decisión para de alguna manera equilibrar y rechazó pues la prohibición nacional de la píldora abortiva denominada como mifepristona, que es una píldora que se está vendiendo en Estados Unidos en farmacias, claro, con la receta de un médico, y tomaron esa decisión. El presidente Joe Biden reaccionó a la decisión de la Suprema Corte y dice que la lucha de los derechos reproductivos de las mujeres debe continuar independientemente de esta última decisión. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el jueves una decisión que restringía el acceso a la mifepristona, la píldora utilizada en la mayoría de los abortos en el país. En un fallo unánime, los 9 jueces del tribunal, de mayoría conservadora, afirman que los médicos y los grupos antiabortistas que impugnaban el medicamento carecían de legitimación para presentar el caso. Por consiguiente, anularon el fallo en apelación, que de todos modos ya habían suspendido. El derecho al aborto es uno de los principales temas de las elecciones de noviembre, y el gobierno del presidente demócrata Joe Biden pidió a la Corte que mantuviera el acceso al medicamento, que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos en el año 2000. El fallo que había prohibido la mifepristona había sido emitido el año pasado por un juez conservador de un tribunal de distrito de Texas, designado por el expresidente republicano Donald Trump. Un tribunal de apelaciones anuló esa medida, pero restringió el uso del medicamento. Redujo el plazo para usar la mifepristona de 10 semanas de embarazo a 7, impidió su envío por correo y exigió que la píldora sea recetada y administrada por un médico. El fallo de la Corte Suprema del jueves levanta estas restricciones. Tras el anuncio, el presidente Biden dijo que la decisión no cambia el hecho de que la lucha por la libertad reproductiva continúa. Nos vamos a Italia, en Europa, Italia que ha sido la sede esta semana de la cumbre del G7, los países, las potencias más ricas del mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Japón e Italia, pues allí han estado reunidos los líderes y la primera medida que se aprobó fue un préstamo por 50.000 millones de dólares a Ucrania para que se siga defendiendo de Rusia, pero esos fondos van a provenir de los fondos rusos que están congelados en Estados Unidos y en otros países occidentales. Estados Unidos anunció el jueves un acuerdo de seguridad con Ucrania para los próximos 10 años para respaldar al país frente a la invasión rusa. El acuerdo fue firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, al margen de la cumbre del G7 en Italia. Más temprano, los dirigentes de las 7 democracias más ricas del mundo habían anunciado a su vez un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania. Esta semana el G7 firmó un plan para ultimar y desbloquear 50.000 millones de dólares procedentes de los activos congelados y destinar ese dinero a Ucrania. Otro recordatorio a Putin de que no vamos a dar marcha atrás. De hecho, estamos unidos contra su agresión ilegal. El acuerdo de seguridad es similar al que Estados Unidos ya tiene con Israel y compromete a Washington a entrenar al ejército ucraniano, proporcionarle equipos de defensa, llevar a cabo ejercicios y cooperar en la industria de defensa. Pero a diferencia de lo que pasaría si Ucrania fuera miembro de la OTAN, Estados Unidos no se compromete a enviar a sus tropas para defender al país. Luego de la firma, Zelensky aseguró que el acuerdo es un puente para que su país entre en el futuro en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
to Ukraine's membership in NATO. Putin ofrece paz si conserva sus conquistas territoriales. Reclama la anexión a Rusia de Zaporilla, Jersón, Donetsk y Lugansk y el reconocimiento internacional de Crimea y Sebastopol como territorio ruso. Reclama a Ucrania un estatus de neutralidad sin ingresar en la OTAN. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО. Stoltenberg niega que Putin haya hecho una propuesta de paz, sino de más agresión y más ocupación. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha respondido a la oferta de alto el fuego del presidente ruso Vladimir Putin, asegurando que Rusia ha vuelto a participar en altos niveles de hostilidad contra los aliados de la organización militar. In recent weeks, we have seen a surge of sabotage, cyber attacks, instrumentalized migration, and other hostile actions by Russia. We will be calm and measured in how we respond to Russian provocations. At the same time, we will call out Russia's actions and impose costs. En una reunión de ministros de defensa de la OTAN, incluido el ucraniano Rustem Umerov, se presentó una estrategia de defensa jamás vista desde la Guerra Fría. Detalla cómo la OTAN pretende disuadir y defenderse contra amenazas globales, incluida la de Rusia, con 500.000 de efectivos de alta preparación en todos los dominios. Y a las exigencias de Vladimir Putin llegó la respuesta del gobierno de los Estados Unidos, el rechazo del gobierno de los Estados Unidos, previsible rechazo por parte de quien es el secretario de Defensa de ese país, este hombre que ustedes ven en pantalla, Lloyd Austin, que ha rechazado claramente el ofrecimiento del presidente ruso de ordenar un alto el fuego en Ucrania siempre y cuando, como recién contábamos, Kiev ordene la salida de sus tropas de las regiones anexionadas por Rusia y también desista de ingresar en la OTAN. ¿Qué es lo que dijo Austin? Putin ha ocupado ilegalmente territorio soberano ucraniano, no está en posición de dictar a Ucrania lo que deben hacer para alcanzar la paz. Y en ese sentido, el jefe del Pentágono recalcó que el dirigente ruso tiene en su mano acabar la guerra cuando quiera, si pone fin a las hostilidades y retira a sus tropas del territorio ucraniano que ocupó ilegalmente en febrero del 2022. Empezó la guerra sin que hubiera provocación y desde entonces cientos de miles de sus tropas han muerto y han resultado heridas. Puede acabar esto hoy mismo si quiere, pedimos que lo haga y abandone el territorio ucraniano. También, por supuesto, el que lo rechazó fue el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que volvió a comparar a Vladimir Putin y el gobierno ruso con el nazismo. Una dura respuesta de Vladimir Putin, dice que habrá consecuencias, que esa es una decisión muy peligrosa de los países del G7 y dijo que lo que tiene que hacer Ucrania es salirse de la OTAN y rendirse, dice Vladimir Putin. Seguimos ahí cerca de la situación en el G7 porque este año la cumbre tuvo la particularidad de que participa, a propósito de que se celebra en Italia y ahí está el Vaticano, por primera vez participa el Papa Francisco en una cumbre del G7 y allí aprovechó para pedir la prohibición a las armas letales operadas por inteligencia artificial. Durante su esperada intervención en la cumbre del G7 que se celebra en el sur de Italia, el Papa Francisco pidió este viernes regular el uso de la inteligencia artificial y prohibir el uso de las llamadas armas autónomas letales. En su discurso de unos 20 minutos, Francisco dijo a los líderes reunidos del Grupo de los 7 que la inteligencia artificial es al mismo tiempo una herramienta apasionante y temible. Condanneremo l'umanità a un futuro senza speranza. Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir sobre sí mismas y sobre su vida, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas.
El pontífice argentino advirtió de los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial como una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, y que allí es precisamente donde urge la acción política. El Papa, quien ha denunciado repetidamente a la industria armamentística y a quienes, según él, se benefician de las guerras y la muerte, señaló que ninguna máquina debería elegir jamás quitar la vida a un ser humano, insistiendo sobre la urgencia de hacerlo frente al fracaso de los esfuerzos diplomáticos y al rechazo de potencias como Estados Unidos o Rusia a firmar un tratado al respecto. A la luz de la tragedia que son los conflictos armados, es urgente reconsiderar el desarrollo y el uso de dispositivos como las llamadas armas autónomas letales y, en última instancia, prohibir su uso. Los líderes señalaron en un borrador de declaración que reconocían el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito militar y la necesidad de un marco para su desarrollo y uso responsables. Es la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica participa en una cumbre del G7, lo que muestra el creciente interés del Vaticano sobre esta cuestión. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que es la anfitriona de esta cumbre del G7, agradeció al Papa Francisco por esta primera participación en un evento de este tipo. Específicamente dijo: agradezco al Papa Francisco por participar en el G7. Es la primera vez en la historia que un pontífice participa en los trabajos del Grupo de los 7 y estamos orgullosos de que haya ocurrido durante la presidencia italiana, dijo la primera ministra. Seguimos allá en Europa porque hubo elecciones europeas esta semana donde la ultraderecha salió muy fortalecida y con consecuencias incluso en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron hasta disolvió el Congreso y convocó a elecciones adelantadas. Con 30 escaños, el partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional es ahora la delegación con mayor representación en el Parlamento Europeo, entre todos los partidos y todas las nacionalidades. Sin embargo, en el cómputo global de la Eurocámara, su familia política, Identidad y Democracia, ocupa el 5º lugar. Los conservadores del Partido Popular Europeo siguen siendo los más numerosos. Jean-Paul Garot, presidente de la Delegación de Agrupación Nacional en el Parlamento Europeo, se reunió con Euronews para el podcast Radio Schumann. Nous constituons un groupe important qui symbolise une montée du souverainisme partout, à des degrés divers, mais partout en Europe. C'est-à-dire que nos concitoyens, particulièrement en France, ont bien compris les enjeux de cette élection européenne, à savoir d'abord que les sujets qui se traitent ici les touchent au quotidien, dans des domaines différents, l'immigration bien sûr, l'énergie. Los ultraderechistas de Identidad y Democracia ya mueven fichas para negociar con otros grupos en un intento de ampliar sus apoyos. La francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini y otros líderes de partidos europeos de extrema derecha se reunieron en Bruselas para hacer balance. D'ailleurs noué d'excellents contacts avec d'autres groupes, effectivement ECR. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este miércoles a sus ciudadanos un voto de confianza ante lo que definió como dos bloques dominados por extremistas. Tanto a la derecha como a la izquierda las descalificó por falta de coherencia y de políticas prácticas. En una rueda de prensa 3 días después de convocar elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional, el presidente del país dijo que confía en sus compatriotas. Macron se centró en atacar las propuestas de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y, por otro lado, al proyecto de coalición de los partidos de izquierda que incluyen a la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Las definió como alianzas contra natura en los dos extremos que no están de acuerdo en nada y que no están listas para aplicar ningún programa. Por todo ello, propuso su alianza liberal. De Europa, la complicada Europa, bajamos a América, específicamente a Nueva York. Allí se sigue ventilando el juicio contra el senador demócrata Robert Menéndez del estado de New Jersey. El juicio entra ya casi en su fase final y esta semana la Fiscalía presentó como su testigo clave al empresario dominicano José Uribe. El testimonio de este señor de 4 días, bueno, pues ha comprometido mucho al senador demócrata porque José Uribe aportó bastante información asegurando haber pagado sobornos por diferentes vías, tanto al senador directamente como también a través de su esposa.
Después de 4 días hoy, concluyó el testimonio de José Uribe, el comerciante de origen dominicano que, según los fiscales, tiene la información que más podría comprometer al senador Bob Menéndez. Aunque para la defensa Uribe es un mentiroso sofisticado. En marzo, Uribe ya se declaró culpable de soborno, fraude electrónico, conspiración y obstrucción de justicia. Hoy, en el contrainterrogatorio, la defensa lo presentó como un hombre que bebía licor con frecuencia y que usaba la medicina Xanax para calmar la ansiedad. Los abogados de Menéndez le cuestionaron si estaba bebido las veces que habló con el senador. Uribe dijo que no. Una vez más declaró que nunca discutió con Menéndez sobre un acuerdo con Nadine Menéndez, su prometida entonces y ahora coacusada. Nadine sabía del trato que tenían para que ella interviniese con el senador para cancelar una investigación a cambio de un Mercedes-Benz para ella, pero que Menéndez no estaba al tanto o nunca lo habló con él explícitamente. La defensa dice que Uribe les dijo a los investigadores que el pago del auto de Nadine Menéndez había sido un préstamo. Uribe lo negó. Reconoció en el estrado que aceptó testificar contra Menéndez, la esposa del senador y el coacusado, Waljana, con la esperanza de esquivar por completo la prisión. Uribe es un mentiroso y un criminal. Dice el senador que Uribe es un mentiroso, pero ahí lo vimos cenando, compartiendo vinos y cenas muy especiales en la misma residencia del senador allá en el estado de New Jersey. Parece que no se va a poder salvar de esta el senador Bob Menéndez, que una vez estuvo en el 2015 complicado en otro caso que involucró incluso la República Dominicana, y a él no lo declararon ni culpable ni inocente en ese juicio, porque el jurado no se pudo poner de acuerdo y declararon el juicio nulo. Eso parece que no va a ocurrir ahora en este caso. Vamos a bajar a la América Latina, específicamente a Sudamérica, porque en Colombia, bueno, la bananera Chiquita Brands, que es una de las principales empresas exportadoras de bananas a nivel mundial, ha sido condenada en un tribunal de la Florida. Dice que deberá pagar una suma millonaria en indemnizaciones a familias víctimas de violencia paramilitar que fue patrocinada e instigada por esa empresa. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fueron una organización paramilitar que sembró el terror en casi todo el territorio del país suramericano en la década de los 90. De a 200, de a 300 profesionales. Bajo la consigna del combate a las guerrillas, las AUC realizaron masacres colectivas y desapariciones. Se financiaron, entre otras, con aportes de empresas nacionales e internacionales, entre ellas Chiquita Banana, que mantenía una lucrativa operación de explotación del banano en la región del Pacífico colombiano. Las víctimas alegan que Chiquita pagó $2 millones a los paramilitares, a quienes además entregó armas y municiones. Chiquita ya había sido condenada penalmente en 2007 por estos tratos con las AUC, una agrupación que fue designada como terrorista por el Departamento de Estado. Pero las víctimas no se habían beneficiado de la sanción de $25 millones que impuso entonces el gobierno federal. Que las víctimas hayan contado sus historias sin miedo a las represalias y a la corrupción en una corte de Estados Unidos significa todo para ellas, dijo el abogado de las víctimas. Without any fear at all. We'll consider all our options, but we would expect De Colombia nos mudamos a la vecina Argentina. Allí el Senado de ese país aprobó en una decisión muy apretada, 37 votos contra 36, tuvo que desempatar la elección la vicepresidenta de ese país. Aprobaron la ley Bases, que es una legislación impulsada por el presidente Javier Milei, que propone una transformación profunda del Estado argentino. La reforma del Estado del presidente argentino Javier Milei fue aprobada con modificaciones en la madrugada del jueves por el Senado, tras una maratónica sesión que comenzó el miércoles de mañana.
La líder del Senado y también vicepresidenta del país, Victoria Villarroel, desempató la paridad de 36 a 36 en el voto en general del texto, que luego fue discutido título por título. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos, y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo. La presidencia celebró la aprobación de la llamada Ley Bases de Desregularización de la Economía, que volverá a la Cámara de Diputados para la sanción final. Para lograr su aprobación, el gobierno hizo numerosas concesiones, hasta reducir su contenido original de 600 artículos a 1/3. Durante la jornada, el presidente Javier Milei, a propósito, se encuentra en Italia participando como invitado en la cumbre del G7, lo mismo que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, Narendra Modi, presidente de la India, han estado como invitados en la cumbre del G7. De Argentina pasamos a Chile. Catastróficas inundaciones producto de lluvias interminables que han estado afectando sobre todo la zona centro-sur de Chile. Un intenso temporal azota a Chile. El centro y sur del país fueron afectados por las fuertes lluvias que hasta el jueves dejaron más de 4.000 damnificados y al menos un muerto. En la ciudad de Viña del Mar, a 110 kilómetros de Santiago, las autoridades están alerta por el posible colapso de un edificio de 12 pisos y 200 departamentos en el sector de Reñaca. El gobierno del presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en 5 regiones para agilizar el despliegue de recursos, y la Dirección Meteorológica emitió una nota de alarma, el máximo nivel de advertencia a la población, para 6 localidades, incluidas Valparaíso y Santiago, por lluvias y vientos inusualmente intensos. Las autoridades decretaron la suspensión total de clases para la capital y otras 4 regiones, y pidieron a la población limitar sus desplazamientos. Las intensas lluvias llegan después de más de una década. Nos quedamos en América Latina, pero nos vamos un poco más al norte, México. Las elecciones pasaron, ganó Claudia Sheinbaum, pero ahora Xochitl Gálvez, la candidata opositora que fue derrotada, dice que va a impugnar las elecciones ante el Consejo Nacional Electoral de México, no reclamando que se suspendan o se anulen las elecciones, sino, dice ella, reclamando que hubo intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual lo prohíbe la ley electoral de México. Gálvez reconoce los resultados que le dieron la victoria a Claudia Sheinbaum, sin embargo, pidió en palabras textuales un castigo ejemplar y regaño público contra el presidente en funciones Andrés Manuel López Obrador, por lo que según ella fue su intromisión en las elecciones. Algo que sí me consta, que es que la CIR felicita a Claudia y Max le hace una llamada a la CIR y le dice que Tadei le da el dato, Tadei. Eso a la CIRT. A la CIRT, eso me consta. Y antes del conteo rápido. Antes de dar a conocer públicamente el conteo rápido. La excandidata también pedirá al tribunal investigar el supuesto uso de recursos públicos en la campaña de la presidenta electa Sheinbaum. Bueno, ahí está esa queja. Lo que sí es un hecho es que Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta mexicana y estará allí en el Palacio Presidencial de México por los próximos 6 años. En Ecuador, también en Sudamérica, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador pidió autorización al Parlamento de ese país para procesar a la vicepresidenta Verónica Abad. No termina el enfrentamiento entre la vicepresidenta y el presidente de ese país, el señor Daniel Noboa, que no la quiere ver ni cerca de él. Y el país íntegra. La Asamblea Nacional no alcanzó los 92 votos para autorizar la solicitud enviada por la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, para procesar a la vicepresidenta Verónica Abad en el denominado caso Nene. La moción previa presentada por el legislador del correísmo Leonardo Berresueta de dar paso a la petición de la jueza obtuvo 41 votos afirmativos, 74 negativos y 18 abstenciones. Que se autorice el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República, a pesar de que mi voto va a ser en contra, señor presidente. Mi voto va a ser en contra de la autorización porque no estoy de acuerdo
con esa persecución que se pretende hacer en contra de la vicepresidenta, más allá de que sea ella o no. Esa jugarreta del presidente de la República, que lo único que busca, señor presidente, es quitarse de un problema que él mismo lo causó. Señor presidente de la República, hágase cargo de su problema. No venga a votarle a la Asamblea Nacional o a la función judicial un problema que usted ha causado, señor presidente. Posterior se tomó la votación de la moción presentada por la asambleísta Gisela Molina, que no se otorgue el permiso solicitado por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Aquí se logró 75 votos a favor, 38 negativos y 20 abstenciones. Previo al debate, la asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, señalaba que la bancada se abstendrá de votar. Nosotros no vamos a apoyar ninguna de las dos posiciones radicales aquí. No tiene que ver con un tema de apoyarle a Noboa si es que le autorizamos el enjuiciamiento o de apoyarle a la RC si es que le apoyamos, si es que votamos, en contra de la moción, de la condición de autorización. Ahora nos vamos a nuestra vecina Cuba, la mayor de las Antillas. Estados Unidos, ante la presencia de una flota rusa en La Habana, Cuba, dijo en principio que no le preocupaba, pero por si acaso movilizó hacia la bahía de Guantánamo y ha estacionado ahí un submarino nuclear de los más modernos de la flota norteamericana. El Comando Sur estadounidense informó que se trata del USS Helena, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear. Precisamente mirando a Estados Unidos, había preocupación en los últimos días por la llegada de buques rusos a Cuba y ojo porque ya hay movimiento precisamente por parte de Estados Unidos con el envío de un submarino de ataque rápido USS Helena a la bahía de Guantánamo mientras los buques de guerra rusos visitan a Cuba. El Comando Sur de Estados Unidos dijo que el submarino estadounidense llega a la bahía cubana como parte de una visita de rutina al puerto. Sin embargo, The Associated Press describió la escala en el puerto como una demostración de fuerza mientras los buques de guerra rusos se concentraban en el Caribe. La Associated Press informó que otros barcos estadounidenses también han estado rastreando y monitoreando los ejercicios rusos, que según los funcionarios del Pentágono no representan una amenaza para Estados Unidos. No representan una amenaza, pero vamos a tener ahí un par de submarinos de los de nosotros también, para por si acaso. La Florida, hablábamos de inundaciones catastróficas en Chile. En la Florida ha ocurrido una situación esta semana también de prácticamente una catástrofe, lluvias torrenciales interminables que han convertido las calles, las carreteras de la Florida en verdaderos lagos y definitivamente la zona ha tenido que ser declarado, casi todo el sur de la Florida, en estado de emergencia por el gobernador Ron DeSantis. Por segundo día consecutivo, el agua no dio tregua en el condado Miami-Dade. Esta bomba de agua no fue suficiente para drenar los acumulados y las imágenes hablan por sí solas. Tras las alertas del tiempo, al caer la noche, la alcaldesa Daniela Levin Cava firmó esta orden declarando el estado de emergencia a nivel local. En el downtown de Miami los acumulados fueron significativos y las zonas más bajas nuevamente colapsaron. Es preocupante porque afecta obviamente al trabajo que uno hace, también en la forma de vivir si uno quiere salir con la familia. En Biscayne Boulevard desde la 10 hasta la calle 23 el tráfico se vio afectado y más de una decena de vehículos no resistieron la subida del agua. Vamos a terminar en nuestro vecino Haití, país con el que compartimos la isla La Hispaniola. Se ha instalado definitivamente el nuevo gobierno en ese país. El señor Gary Conil se ha juramentado oficialmente ya como primer ministro de ese país y entre otras decisiones designó a Dominique Dupuy como la nueva canciller haitiana. Con ella tendremos que estar negociando de país a país en los meses por venir. Finalmente Haití tiene un nuevo gabinete. Los nuevos ministros tomaron juramento este miércoles en el marco de una profunda crisis humanitaria y prometiendo una reconstrucción nacional. Creo firmemente que juntos podemos transformar estos desafíos en oportunidades para reconstruir nuestro país sobre bases más sólidas y justas. Me comprometo ante ustedes, mis ciudadanos, a servir a nuestra nación con integridad, transparencia y dedicación. Trabajaremos incansablemente para mejorar las condiciones de vida de todos los haitianos.
Destaca la ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Tupuy, según informaciones de medios locales. La formación del gabinete es parte esencial para que Conil comience firme su rol como primer ministro de Haití. Regresamos enseguida en el plano nacional. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Cuando en ti descansa la responsabilidad de algo tan valioso, lo que vas forjando en el camino puede parecer pequeño, casi invisible, pero al asumir ese compromiso es más grande lo que te empuja a seguir, que no imaginas a dónde puedas llegar, porque el regalo no es solo para ti, es de todos. Ha pasado mucho tiempo y avanzamos hacia el futuro, haciendo historia, transformando la vida de la gente, conectando el agua a tu vida. El Senado de la República y la Cámara de Diputados, en coordinación con Procompetencia y la USAID, realizaron el taller de capacitación Libre y Leal Competencia, con la participación de legisladores actuales y electos. El Club Rotario Cotuí reconoció al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por su extraordinario aporte al fortalecimiento institucional y el sistema democrático de la República Dominicana. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió en su despacho al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y al director de Proindustria, Rafael Ulises Cruz. Durante ambas visitas abordaron importantes temas de interés para sus instituciones y el país. En otro escenario, el presidente del Senado participó en el almuerzo por el 61 aniversario del CONEP y el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional, que se realizó por primera vez en la región norte, acto que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas.
Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa, en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus autorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas vitales para el desarrollo de la República Dominicana, entre ellas las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Cámara de Cuentas. También refrendó el 9º grupo de 441 contratos relativos a transferencias de inmuebles del Estado. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que han conocido 5.223 que datan desde el año 1971. Además, el Pleno aprobó el 15º grupo de 19 resoluciones internas en las que los legisladores solicitan al gobierno la construcción y terminación de obras para sus respectivas demarcaciones. Igualmente, el Pleno aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto que declara al municipio Baní, provincia Peravia, capital del mango, de la autoría de Julito Fulcay. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió al director de Proindustria, Rafael Cruz, con quien trató temas de interés para la nación. Y más de 10 comisiones permanentes se reunieron para discutir diferentes proyectos que van en beneficio del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos, esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 15 de junio, año 2024. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, que ha viajado a Suiza, viajó ayer a Suiza en Europa para participar junto a otros jefes de Estado del mundo. Dicen que más de 90 jefes de Estado van a estar participando en la cumbre sobre la paz en Ucrania. Seguimos con el presidente de la República. Esta semana, en la acostumbrada a la semanal con la prensa, todos los lunes,
presidente quiso despejar cualquier duda sobre los verdaderos propósitos de la reforma constitucional que se propone introducir ante el Congreso de la República. Como la oposición ha estado diciendo que se va a oponer a la reforma porque eso sería un propósito del presidente para reelegirse nuevamente, para perpetuarse en el poder, él dejó claro diciendo lo siguiente: yo salgo el 2028 de aquí y no vuelvo más. No vuelvo más. No todos somos iguales, dijo el presidente. Yo le digo al amigo Cholitín que pudiese ser él el candidato, pero yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. No vuelvo más. Y esa es mi decisión política como dominicano y también la decisión personal. Y eso es lo que le conviene a la República Dominicana. Y yo le estoy dando el mensaje a la gente porque es que mucha gente, miren, no se lo cree, porque es así, la tendencia histórica, el comportamiento histórico ha sido lo contrario. Ese es el ejemplo que yo le quiero dar a esta sociedad, que no todos somos iguales. No todos somos iguales. Y que eso es lo que yo quiero cambiar en este país, que no venga, como dijo anteriormente, un Trujillo del siglo XXI, dijo un amigo político. Eso es lo que yo quiero evitar. Y ese es el ejemplo que le voy a dar. Y uno de los principales legados, además de la propuesta del Ministerio Público Independiente, que son de los temas principales de la modificación. Así que vamos con la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que definió como una causa prioritaria en el país que el Estado establezca políticas contra la violencia de género, eso a propósito de las frecuentes muertes de mujeres a manos de sus parejas en la República Dominicana. Como servidora pública, la lucha contra la violencia de género es una causa prioritaria. No podemos permitir que la impunidad continúe lacerando la vida de tantas mujeres, niños y niñas. Por ello, este proyecto dedica especial institución al fortalecimiento de las capacidades para investigar y perseguir estos delitos, garantizando siempre un respeto a los derechos de las víctimas y de las personas en situación de vulnerabilidad. Yo tengo con este aspecto, yo tengo como una especie de mantra que es constante, y es la cuestión de la educación. Yo aspiro a que nosotros tengamos que desde los primeros años de la educación se forje una generación de varones que vean a la mujer no como un objeto de su propiedad, sino como otro ser humano igual a él, merecedora de todo el respeto, una compañera, no una servidora. El ministro de Turismo, David Collado, anunció que la República Dominicana ha recibido más de 5 millones de turistas entre enero y mayo y que definitivamente se proyecta que para este año 2024 el país va a superar los 11.500.000 turistas en las playas, balnearios y en las montañas de la República Dominicana. En el año 2023, Dominicana tuvo 10 millones de visitantes y el mejor año de la historia del turismo, mientras el mundo estaba a menos 13%. Y este año que el mundo va a alcanzar la cifra, puedo anunciar hoy aquí que la República Dominicana va rumbo a 11.5 millones de visitantes. Y dar el primer Picasso en medio de la incertidumbre, en medio del miedo y en medio de la nada, octubre de 2020, y hoy estar aquí demuestra su determinación y creencia en el gobierno del presidente de la República, Luis Abinader. El ministro de Obras Públicas del ICNI Ascensión informó sobre un levantamiento que se ha hecho a nivel nacional con respecto a la situación de los puentes en todo el país. Dice el ministro de Obras Públicas que en la actualidad hay más de 400 puentes que están siendo intervenidos, de los más de 2.000 puentes que existen en todo el territorio nacional, pero que 207 de esas estructuras tienen una alta prioridad de ser intervenidos. Según el censo, en el país existen 2.264 puentes,
de los cuales el Ministerio de Obras Públicas tiene programado la intervención de 474, habiendo concluido los trabajos de 39. Así lo informó el ministro de Obras Públicas. Hay 99 puentes que estamos interviniendo, unos como proyecto y otros como parte de proyectos de vías, pero 99 puentes están siendo objeto de intervención y 39 han sido ya concluidos y 61 están licitados, ya algunos con sus avances para iniciar la ejecución, ejecutando y programando con URBE el desalojo de personas que desarrollaron construcciones debajo del puente o próximo a donde está el puente. Es una obra que está contratada ya desde hace un tiempo. Con esta nos vamos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Reporte especial con Rosendo Tavares. Regresa como de costumbre el próximo sábado, como siempre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana.